Bueno, y a punto de vencer el plazo para hacer el reclamo, finalmente Mendoza va a pedir por el fondo sojero, Ricardo. Sí, finalmente Mendoza ha decidido llevar adelante una demanda contra la Nación. En la Fiscalía de Estado estaban aguardando a que, por supuesto, se publique el decreto. El decreto finalmente se publicó. La demanda está prácticamente ya redactada, terminada, pero había que esperar para tener ese decreto y luego sí avanzar concretamente en el trámite legal de hacer la presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Debemos consignar que esto está directamente ligado a una situación que se planteó unos años atrás. El Fondo de la Soja, Daniela, tenía como misión pura y exclusivamente, en su momento, cuando se impuso esto en el año 2009, la idea de poder resolver el problema a las provincias a partir de ingresos extra que podían llegar. ¿Por qué se puso el fondo de la soja? ¿Vos te acordás cuando en el 2008 ocurrió un hecho significativo en el país, que fue la famosa resolución 125? Sí, el no positivo. Exactamente, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner quería avanzar con una imposición de más del 33-35% de retenciones al sector de la soja y otros granos, pero en particular la soja porque es la que mayor cantidad de dólares le deja al país. Bueno, en aquel momento Cristina Fernández de Kirchner fracasó en su intento, perdió esa votación en el Senado con el voto de Cobos y a partir de allí se inició obviamente todo un camino de ver de cómo se podía justificar la alta retención al sector del grano y en particular de la soja. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Un año más tarde decidió imponer el famoso fondo de la soja o fondo sojero. ¿Para qué? Para que esa plata que se le retiene de exportaciones a algunas actividades vinculadas con la soja pueda ir a las provincias y que las provincias las distribuyan a los municipios. Los municipios con esa plata hicieron muchas obras y les servía, ¿no? Pero bueno, después... Cambios, ¿no? Cambios, cambia la gestión y cambia la política económica, porque después, ¿qué pasó con ese fondo? Y de después la soja? llegó Macri, y Macri llegó con una promesa que había hecho en campaña, ¿no? Terminar con las retenciones. Así lo fue haciendo de manera parcial y progresiva. ¿Te acuerdas que hizo un anuncio acá en Mendoza también en su momento? Donde, bueno, en definitiva luego decidió eliminar el fondo de la soja hace un par de años. Bueno, eso le generó un problema de ingresos a las provincias. Hay 6 provincias que se mantienen todavía con un conflicto judicial. Mendoza porque ahora, algunas iniciaron el reclamo de ese fondo como un derecho adquirido. totalmente, Tierra del Fuego, Chubut, Santiago del Estero, Santa Cruz, Catamarca y Formosa. Fueron las provincias que fueron a la Corte contra el decreto 756, un DNU de Macri. Vamos con una serie de placas para tratar de explicar un poquito mejor de qué se trata esto. Mirá, el Fondo Solidario de la Soja fue creado en el año 2009 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Eliminado por el gobierno de Macri en el 2018. Lo elimina Macri. Entonces, en ese momento decide no enviarle más plata a las provincias por esta cuestión y genera por allí un fondo compensador que luego, en definitiva, también generó pérdidas para las provincias. Vamos a la siguiente placa para darnos cuenta. Solo 6 provincias hicieron reclamo judicial, las que ya marcamos. Mendoza evitó enfrentar a Macri, no lo reclamó. Porque uno se preguntaba, ¿va a ir a la justicia Mendoza? Creo que esto se lo preguntaron al propio Cornejo en alguna conferencia cuando surgió aquel polémico tema. Y Cornejo, por supuesto, aliado y además alineado con la política nacional del gobierno de Mauricio Macri, no iba a molestar al presidente y por lo tanto decidió no ir a la justicia por este tema. Y quedó allí, ¿no? Es decir, aliado del gobierno nacional, no va a la justicia. El plazo de presentación vence el 14 de agosto, por eso que ahora Suárez lo apura. Dice, bueno, ya que estoy, no tengo un mango, vamos a ver si podemos rescatar plata por este lado. Vamos a la siguiente placa, que entraban, bueno, es decir, en el Fondo Solidario de la Soja entraban granos, harinas y aceites de soja. Todo de soja, ¿verdad? Se distribuía el 30% de las exportaciones a las provincias y las provincias participan también a los municipios en un porcentaje similar. Claro. ¿Está? Es decir, todo era plata que venía directamente a los municipios para poder ordenar sus finanzas, pero más que nada tenían un fin, es decir,
nadie podía utilizar esa plata que no sea para obras. Era pura y exclusivamente para obras. No tenía otra finalidad. Y la última placa, vamos a ver, bueno, cambió el gobierno nacional. Hoy hay un gobierno peronista en la nación, un radical en la provincia, entonces Mendoza dice, bueno, no vamos a molestar, pero vamos a avanzar. Ahora, cambió el gobierno nacional, pero el gobierno de la provincia acaba de hacer un acuerdo con el Banco Nación, ¿te acuerdas que lo hablábamos el otro día? Había encauzado las relaciones por ese lado, acaba de recibir el día 28 la cuarta cuota de Portezuelo del Viento, es decir, había una serie de gestos, digamos. Una serie de gestos que por ello uno decía, che, ¿corresponde o no avanzar con un juicio de estas características? Salvo que Mendoza haya avanzado ahora porque hay otras provincias que van a hacer exactamente lo mismo y porque por ahí es una forma de presión también hacia el gobierno nacional. Es decir, che, si ustedes lo impusieron al fondo de la soja, ¿por qué no lo restituyen? Y de paso lo dejamos mal a Macri, ¿no? Que fue el que eliminó este dinero. Sacamos un trapito al sol, digamos. Y por ejemplo. Y la falta de dinero en las arcas mendocinas, esto es evidente. El Banco Nación viene prestándole a Mendoza plata para pagar el 90% de la nómina salarial desde agosto del año pasado, desde ese tiempo. Es decir, ya la provincia venía con problemas financieros importantes desde el año pasado durante la gestión Cornejo, con una fuerte deuda en dólares, pero además con problemas financieros importantes. Son 75 millones de dólares, eso está confirmado por parte de Fiscalía, prácticamente en ese dinero anda. Bueno, sí se da y se recuperan, pero vos sabés cómo son estos juicios. Puede llegar a ser muy largo. Eternos. Ha pasado con los juicios, por ejemplo, que hicieron las provincias cuando perdieron parte de la coparticipación, sí, ¿te acordás? Me acuerdo. Sí, bueno, que fueron a la justicia, entre ellas San Luis y Córdoba con Santa Fe fueron de las más notorias. Llegaron y ganaron el juicio, porque estos juicios se ganan, se ganan. Se ganan porque hay evidentemente un derecho adquirido. Claro. Bueno, entonces en este marco lo más probable es que salga el juicio, pero ¿cuándo va a salir? Salvo que el gobierno nacional diga, bueno, vamos a restituir al fondo de la soja como una medida. Claro, que la haga como una decisión política sin esperar, digamos, la decisión de la justicia. Y entonces se caerían todos estos juicios. Pero también está complicado con la recaudación, entonces es difícil que quiera repartir en este momento. Lo que llama la atención es que es el momento en que lo hace Suárez, ¿no? En un momento en que termina de cerrar un acuerdo con el Banco Nación, empujado por la Nación también, en un momento en el que recibe la cuarta cuota de Portezuelo del Viento. Está bien, alguno dirá, bueno, el gobernador tiene todo el derecho, claro, y está bien que lo haga, porque en definitiva defiende la plata de los mendocinos. Obvio. Esto hay que decirlo, hay que decirlo, sí. Lo que pasa es que, obvio, tiene una cuestión política de por medio. No lo hizo Cornejo por no afectar ni molestar a Macri, pero sí lo hace Suárez, que no tiene ningún tipo de relación política desde el punto de vista de una alianza política con el presidente. Sí tiene la relación que debe tener dos mandatarios. Gracias, Ricardo.